La religión. Un peligro para la salvación. Hola amigos, ¿cómo se encuentran ustedes? Nuevamente me permito mostrarles a ustedes un video titulado La religión, un peligro para la salvación. Y aunque este título pareciera ofensivo, debo mencionarles que no es autoría mía. Es un tema del cual viene hablando la Biblia. Es la Biblia la que viene advirtiendo acerca de que la religión es un peligro para la salvación. En poquitos minutos van a ver ustedes cómo la Biblia describe este peligro, y lo más importante es que cada uno de nosotros somos los que debemos prestar mucha atención al mensaje y al mismo tiempo actuar para de esta manera protegernos. Como ya dije, es la Biblia la que viene advirtiendo con eso, y por ello vamos a ir directamente al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a ver capítulo 18 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Allí dice muy claramente: y oí otra voz que venía del cielo y decía: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser partícipe de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus actos injustos. Note usted claramente que es la Biblia la que viene mencionando acerca de sálgase de ella, pueblo mío. Y lo que uno entonces se pregunta es lo siguiente: ¿por qué la Biblia viene mencionando acerca de pueblo mío, sálgase de ellos? ¿Será que entonces el pueblo de Jehová estaba dentro de la organización o de la religión falsa? Pues quiero decirles que en este libro, que se titula Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación, una publicación editada por la organización de nosotros, Testigos de Jehová, que tuve el gusto de conducirlo durante un poco más de un año hacia los hermanos de la congregación. Y allí se venía mencionando acerca de qué quería decir ese párrafo de cómo salirnos de la religión falsa. Morales para la Pero conducta individual y social, cabe hacer un y de paréntesis allí, rituales, y es que se viene mencionando allí, inclusive en el libro de Génesis, se viene mencionando acerca, los primeros capítulos, se viene mencionando acerca de que hubo en una parte llamada Sinar, una ciudad que empezaron a construir los seres humanos con el fin de no cumplir el propósito de Jehová, que era esparcir a la humanidad por toda la tierra, sino que ellos querían allí quedarse establecidos, y por ello ellos propusieron más bien hacer una ciudad y hacer una torre que llegara hasta el cielo. Por supuesto, nunca irían a llegar hasta el cielo, pero lo que ellos querían era concentrarse allí en esa parte y no esparcirse. Pues de hecho allí Jehová, no gustándole eso, pues dice que bajó y confundió el lenguaje de todas las personas, y de esta manera ellos se esparcieron. Y allí se le dio el nombre de Babel, que quería decir confusión. Pues una vez que se esparcieron, pues empezaron a crear lo que se llamó la doctrina falsa. Por eso en el libro de Apocalipsis se viene mencionando acerca de que el imperio de religión se llama Imperio Mundial de Religión Falsa, como Babilonia. O sea que esta condición de esas religiones es precisamente confundir. Sin embargo, es algo como si fuera paradójico, o podríamos llamar como si fuera algo como una controversia, porque el mismo Jesucristo dijo lo siguiente allí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23, 1 al 4, allí leemos lo siguiente: entonces Jesús les habló a las multitudes y a sus discípulos, les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en el lugar de Moisés.
Por eso hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Preparan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Entonces parecía como algo que inicialmente como que uno no podría entender. Dice que el ángel bajó y dijo, sálgase de ella, pueblo mío, como si el pueblo de Dios estuviera dentro de la religión falsa, y les dice, sálgase. Pero Jesucristo ahora les dice es que la religión falsa de aquel momento, los fariseos, les está diciendo que les obedezcan, sencillamente que no hagan como ellos hacen. Allí que entonces tenemos allí un punto de equilibrio que es el punto en el cual debemos fijar nuestra capacidad de pensar para mirar qué podemos determinar entonces para obedecer el mandato de salirnos, según la advertencia del ángel. Pues veamos en la primera gráfica y allí que vemos. Allí vemos a Jesucristo, fundador del cristianismo. Y el que hizo que se diera el nombre al siguiente pueblo de Jehová, porque los israelitas ya no eran. Miremos exactamente lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 26. Allí leemos, cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron con la congregación y enseñaron a la multitud bastante grande. Fue en Antioquía donde por dirección divina a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cabe notar que es la Biblia la que dice que al nuevo pacto que Jesús ya iba a formar, dice que a los apóstoles, a sus discípulos y obviamente a los que siguiéramos la enseñanza de Cristo, dice que por dirección divina se nos llamó cristianos. Así que podemos entonces analizar en la gráfica e ir concluyendo. Jesucristo, el fundador del cristianismo, Hijo de Dios. Y Jesús fue el modelo, lo que todo el mundo deberíamos seguir haciendo, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la vida. Así que deberíamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué fue el ejemplo de Jesús? Observemos atentamente lo que él mismo mencionó. Allí en el libro de Mateo, capítulo 8, vamos a leer el versículo 20. Allí leemos lo siguiente. Pero Jesús le contestó, los zorros tienen madriguera y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué fue el ejemplo de Jesucristo? Las riquezas no deberían ser el estilo de vida. ¿Por qué Jesucristo entonces mencionó estas palabras que uno pensaría que no vendrían al caso? Pero sí vendrían al caso porque el fundador del cristianismo vino mencionando de que él estaba apartado de cualquier riqueza. Posteriormente, en el capítulo 19, vemos lo que Jesucristo advirtió. Allí en el capítulo 19, en el versículo 24, leemos lo siguiente. Dice allí, versículo 24. De nuevo les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de los cielos. Más claro no pudo haber sido Jesucristo. El verdadero cristianismo no cifraría su vista ni sus ambiciones
en las riquezas. Así que veamos la siguiente imagen. Y en ella es que vemos los líderes de las diferentes religiones que se llaman cristianas. Pero por supuesto, también habían otras personas allí o otros líderes que no eran cristianos. Sin embargo, lo que uno sí puede darse cuenta es que todos ellos van en derredor de las ganancias materiales. Y uno mira que en el nombre de Dios acumulan dinero. Todos siempre tienen el mismo pretexto. Deseamos donaciones, otros imponen diezmos, ofrendas, pero todos siempre mirando al dinero. Pero se escudan en algo que realmente desarma a todas las personas. Es para el adelanto del mensaje que está en la Biblia. Así que necesitamos recursos para crear templos. ¿Para qué crear templos? Para que la gente pueda reunirse, para que puedan adorar a Jehová. Pero detrás de eso, ¿qué vemos? Viajes en primera línea, en los mejores aviones con las mejores comodidades, llegando unos a los mejores hoteles y otros llegando a propiedades que han construido con la donación de las personas, pero que son supremamente lujosas. Y algunas, ¿con qué finalidad? Algunas no tienen la finalidad de que sea para que las personas se reúnan. No, algunas son para formar cardenales, para formar precursores, para crear nuevas tecnologías, para elaborar videos. Y hacen unas mansiones, unos edificios de millones de dólares con un fin que no tiene nada que ver para que las personas se reúnan para adorar a Jehová. Así que uno empieza a darse cuenta que para uno ilustrar bien de dónde uno tiene que salirse, que ya empezamos a darnos cuenta que es de la parte de la religión. ¿Y qué es la religión? Pues voy a leerles qué es el significado de religión. Significado de religión: conjunto de creencias o dogmas, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Como se pueden dar cuenta, es totalmente diferente a lo que la humanidad piensa con respecto a lo que es religión. Como vimos aquí, la descripción de lo que es la religión se viene mencionando acerca de que son reglas. ¿Quiénes las sacaron? Los que ustedes están viendo o los que ustedes vieron en las imágenes. Crearon libros, crearon normas personales y poco a poco fueron esclavizando. ¿Por qué? Porque todos los de esas religiones que ustedes vieron allá, según ellos mismos les dicen a las personas, a sus feligreses, todos ya tienen un asiento al lado de Jesús en el cielo. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo hará Jehová y Jesucristo en el cielo para recibir a estos líderes, unos católicos, unos evangélicos, unos protestantes, otros testigos de Jehová? Y todos los líderes ya se van a sentar con Jesucristo en el cielo. ¿Será posible entonces que eso en realidad sea cierto? Pues es lo que siempre uno debe estar investigando en la Biblia. Pero quiero mencionarles que en la época de los apóstoles, que todavía estaban las iglesias, congregaciones, cultos, como los queramos llamar,
todavía estaban allí y ya habían más o menos 7 y estaban dirigidas por los apóstoles. Todavía ellos estaban allí con vida. Sin embargo, noten ustedes lo que le estaba ya sucediendo al apóstol Pablo. Leamos por favor. Vamos a leer allí en el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 11, y veamos el versículo 5. Allí leemos: creo haber demostrado que no soy inferior a nada de los super apóstoles que ustedes tienen. ¿Y por qué estaba diciendo el apóstol Pablo allí? Que ya habían unos super apóstoles entre ellos. Y es que pasaba lo siguiente: el apóstol Pablo tenía una habilidad de enviar cartas a las congregaciones y lo hacía de una manera que era totalmente, dijéramos en palabras suaves, muy convincente. Podía corregir, podía enderezar los asuntos porque sus cartas eran enérgicas, a pesar de que eran amorosas. Sin embargo, cuando él hacía presencia, la Biblia muestra que él no era de una apariencia que fuera como muy, dijéramos, atractiva o que conmoviera mucho. De pronto un poco desgarbada. Más adelante vamos a mirar que él mismo lo reconoce. Y entonces se encontró con que sí habían allí apóstoles superfinos que tenían muy buena presencia y tenían una oratoria excelente. Y entonces cuando ellos se subían y daban discursos, pues obviamente tenían la habilidad de ganarse, por decir algo de alguna manera, la audiencia. Así que el apóstol Pablo entonces vino mencionando acerca de lo siguiente. Y allí se presenta como una controversia entre ellos y vamos a ver cómo se describe mirando los siguientes versículos. En los versículos 19 y 20 leemos: como ustedes son tan sensatos, toleran de buena gana a los insensatos. De hecho, toleran a cualquiera que los esclaviza, cualquiera que devora sus bienes, y cualquiera que les arrebata lo que tienen, y cualquiera que se ensalza por encima de ustedes, y cualquiera que les golpea la cara. Golpear en la cara en esa época era humillar. Así que estos apóstoles superfinos ya subían, daban discursos, empezaban a pedir contribuciones, dinero, algunos hasta donaban sus bienes. Era una forma como de quitarles, ¿no? Porque a través de su discurso, que todo es para Dios, pues sometían a que las personas entregaran sus bienes. Aparte de eso, creaban normas en las cuales humillaban a las ovejas de aquel tiempo. Y decían muy claramente acerca de que les golpeaban en la cara. Cuando ustedes ven la gráfica de los líderes religiosos de nuestro tiempo, se ubican precisamente en esa descripción. Elaboran libros y en los libros crean normas. En esas normas, quienes no le hagan caso a ellos, pues es como si le estuvieran desobedeciendo a Jehová y Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se autoproclamaron no solamente la mano derecha de Jesucristo, sino que van a gobernar directamente con Cristo en el cielo. Bajo esas circunstancias, las ovejas que están allí en los templos, salones, como los queramos llamar, pues son supremamente sumisos, obedientes a lo que ellos dicen, no a lo que la Biblia manda. Por eso recalco mucho, no olviden ustedes que la Biblia mencionó que fue el ángel quien dijo: sálgasen de entre ella, pueblo mío. Y si dice entonces, sálgasen de ella, pueblo mío, ¿para dónde nos vamos? Sería como la pregunta grande, ¿no? Entonces, ¿para dónde nos vamos? Pero mire que Jesucristo, allí en lo que leímos, dijo fue más bien, obedézcanles.
¿Por qué? Porque desde las plataformas sí se muestran muchos principios bíblicos, sí se viene hablando acerca del amor, se viene acerca de cómo predicar, cómo hacer discípulos, cómo llevar una conducta moral, cómo ser buenos esposos, buenas esposas. Y se nos viene mencionando acerca de que seamos obedientes a esa parte que Jesús instituyó, a ese ejemplo que los apóstoles dieron. Pero cuando veamos que nuestros líderes, los que nos dirigen, sacan normas que no están apoyadas por la Biblia, empiezan a pedir dineros para cosas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver uno con crear templos inmensos, edificaciones realmente costosas en los sitios más costosos, donde ni siquiera es para reuniones? ¿Por qué tenemos que dar nuestros dineros para contribuir a eso? ¿Por qué tenemos que dejarnos humillar cuando el ángel dijo, sálgase de ellos, pueblo mío? Podríamos entonces pensar, podríamos de pronto imaginar, podríamos de pronto entender que lo que el ángel nos está diciendo es, sálgase de la esclavitud de todos estos líderes religiosos, pero sigamos llevando una hermandad. Es que permanecer en una hermandad es permanecer en el rebaño que Jesús dejó. Personas espirituales con un corazón de oveja que obedecemos y nos esforzamos por cumplir lo que la Biblia dice, pero que desafortunadamente a través de los superapóstoles, como mencionó la Biblia, nos hemos venido sometiendo a cosas que la Biblia no menciona. Y por eso note que dice allí que los pecados de ellos han llegado hasta el cielo. ¿Por qué han llegado hasta el cielo? Porque por sus normas a veces no han permitido que personas que Jehová atrajo a Jesucristo entraran. ¿No es eso un pecado que llega hasta el cielo? Es para reflexionar. Agradezco mucho la atención que me han brindado. Y noten ustedes que nunca he hablado de mi parte, sino que siempre me he apoyado y he transmitido lo que la Biblia menciona. Por eso nunca debe considerarse como si fuera una doctrina apóstata, sino más bien como algo que la Biblia nos está advirtiendo para que disfrutemos de las bendiciones que Jehová tiene, que por el gran amor de Jehová mandó a su propio Hijo para que pudiéramos tener vida eterna en un paraíso. Pero fue muy claro en decir que siguiéramos los pasos de Jesucristo y de sus apóstoles. Todo lo que no se parezca a esto, no importa los líderes que llevan la delantera de nosotros nos digan, el ejemplo de Jesús y de sus apóstoles y la enseñanza de la Biblia es lo que nos traerá la salvación, aunque la religión sea un obstáculo. Muchas gracias, ojalá puedan compartir esto con otras personas que también tienen el sentido espiritual y que también necesitan este alimento. Muchas gracias.